Hay muchas preguntas de por medio, hay mucho que preguntar, así que para el día lunes, martes y miércoles preparen sus preguntas del tema tribulación y gran tribulación. Acá el maestro va a estar respondiendo cada una de las preguntas. Ustedes ya saben, amados hermanos, cómo nos manejamos, no somos de ninguna denominación, somos guiados por la palabra del Señor dentro de una exégesis y una hermenéutica correctamente explicada por la gracia del Señor, y agradecemos a Dios porque nos ha permitido estudiar pues estas herramientas de interpretación bíblica para guiar al pueblo del Señor, y más que todo a nuestro maestro Juan Carlos Montenegro. Pero la invitación está hecha para la siguiente semana. Amén. Esta noche estamos con el tema Mateo 24 y 25, a la luz de la palabra del Señor. Así que ustedes, amados hermanos, el tema que se presenta ahora, tomen papel, un bolígrafo y tomen con pinza todo lo que va a hablar Juan Carlos Montenegro, y ustedes ya en su mesita de noche, a la luz de la palabra del Señor, un diccionario bíblico, tal vez por ahí un diccionario en griego, y viendo el contexto, la hilación del pensamiento, en qué momento se están hablando estas cosas, ustedes van a llegar a la verdad absoluta también, así como la va a explicar en este momento Juan Carlos Montenegro. Amén. Así que, sin más que decirles, amados hermanos, con ustedes el maestro Juan Carlos Montenegro desde Panamá. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a estar hoy compartiendo este tema. Voy a estar tratando de explicar lo más rápido que se pueda este tema, que no es nada fácil, nada sencillo de explicar. Nosotros estamos hoy abriendo un compás que es delicado. Mateo 24-25 por muchas generaciones se ha utilizado para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Se ha utilizado textos, versículos que hablan de algunos serán tomados, otros serán dejados, y se lo han aplicado a la iglesia, haciendo alusión de que se trata del arrebatamiento de la iglesia. Textos y versículos que vamos a ver en Mateo 24, si hay tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de que serán como los días de Noé. Todos estos temas, todo esto lo vamos a tratar de aclarar. ¿Por qué es necesario aclarar? ¿Por qué es necesario que veamos Mateo 24 y Mateo 25? Amado hermano y amigo, Mateo 24, Mateo 25 es una de las palabras y una de las profecías dadas por el propio Señor, que vienen a ser el centro, porque Él es la piedra del ángulo. Él es la cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores viene a ser la piedra del ángulo. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros enseñamos a nivel de la escatología bíblica y hablamos de cómo están ligados, están casados uno con otro, los profetas con las palabras de Jesús y con todo lo que es la revelación de la palabra. Pero básicamente ningún escatólogo bíblico, ningún estudioso de la profecía bíblica, ninguno que intente enseñar acerca del porvenir, de lo que está escrito, nadie puede enseñar, ni explicar, ni predicar, al menos no deben. Sí pueden, pero no deben. No pueden hacerlo si no unen Daniel con Apocalipsis, incluyendo, por supuesto, todo lo que está revelado a los apóstoles. Pero si usted toma en cuenta lo que le voy a decir, va a ver la importancia de Mateo 24 y Mateo 25. Si Daniel y Apocalipsis hacen una perfecta simbiosis, algo tan especial que cuando usted lo hace texto por texto, capítulo por capítulo, sobre todo desde allá, desde Daniel 3, la estatua de Nabucodonosor, cómo está ligada con la revelación después en Daniel 7, Daniel 8, Daniel capítulo 11. Es una hermosa forma del Espíritu Santo, cómo todo combina de una manera perfecta y preciosa por el Espíritu Santo. Pero nada
nada de esto tendría la fuerza, el valor, el poder profético si no incluyéramos Mateo 24 y Mateo 25. Por tanto, la profecía de Mateo 24 y Mateo 25 es fundamental, vital, y como es fundamental y es vital, se ha usado, se ha malinterpretado en los inicios de lo que era el oscurantismo, cuando la palabra de Dios se podía leer solamente por el clero católico, la iglesia católica, al principio solamente en latín. Era algo que era privado, pero cuando todo esto comenzó a salir a la luz, que la palabra empezó a compartirse, amado hermano, hubieron hombres que con buena intención en su corazón utilizaron Mateo 24 y Mateo 25 para atribuirlo a la iglesia. Y hubieron versículos que se tomaron de Mateo 24 y Mateo 25 en esos inicios para atribuirlo a la iglesia. De la misma forma, mucho más adelante, pues en la era más moderna del evangelio, amados evangelistas que nosotros respetamos. Yo quiero decirle, amado hermano, que hombres como Gigi Ávila no, pues yo dificulto que alguien como él vuelva a estar por aquí nuevamente como evangelista. Hombres que nosotros pues tenemos que honrarlos como Dios los honró, pero algunos evangelistas utilizaron incluso en sus sermones estos textos como atribuyéndoselo al arrebatamiento de la iglesia, y la intención de su corazón era buena, pero la aplicación cuando el estudio bíblico avanzó y Dios comenzó a levantar maestros. Amado hermano, tenga presente que Dios es un Dios, como siempre decimos, de orden. Dios comenzó a levantar misioneros, a enviar norteamericanos por todos lados después del avivamiento de la calle Azusa en 1915. Empezó a levantar misioneros y evangelistas porque era un orden. Era necesario ese mover misionero que había en ese tiempo, y también era necesario ese gran mover de evangelistas en aquel tiempo cuando traían el evangelio a todos nuestros territorios latinoamericanos, y por donde no se metieron los norteamericanos llevando el evangelio del Señor. Pero en el recorrer y en el indagar y en el establecerse el cuerpo de Cristo, alineándonos al fin, alineándolos a lo que llamamos la recta final, Dios también comenzó a levantar maestros, hombres de palabra, hombres de fundamento, escatólogos bíblicos, hombres que comenzaron a traer balances a la palabra de Dios. Y cuando se estudiaron en exégesis bíblica, en contextos bíblicos e históricos, comenzaron aquellos hombres a darse cuenta de que habían pasajes como Mateo 24 y Mateo 25 que no estaban haciendo alusión directamente a la iglesia, sino que se estaba hablando allí acerca, primero que nada, en Mateo 24, hablando acerca del fin de los tiempos, que lo vamos a ver más adelante, y hablando también acerca de los tratos de Dios con la nación de Israel, que es donde viene entonces la curva de Mateo capítulo 25. No son cosas que nosotros nos estamos aquí pues sacando de la manga, no. Son datos y estudios, porque, hermano, así como, este es algo que tenemos que tomar en cuenta como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así como el Señor levantó a estos grandes evangelistas, que nosotros, hermano, miren, nosotros los honramos en la medida del Señor, sin idolatrías, pero los honramos. Sabemos el valor que ellos aportaron al cuerpo de Cristo en el momento que era necesario ese gran mover evangelístico. Pero de la misma forma que nosotros honramos a esos hombres, esos grandes evangelistas, tenemos que entender que en el proyecto y el propósito de Dios en esta recta final, Dios iba a traer balance a todas las cosas que comenzaban a ser, muchas de ellas nuevas para el cuerpo de Cristo, nuevas para la iglesia. No se moleste, amado hermano, si usted enseñó acerca de Mateo 24 y 25, atribuyendo algunos pasajes del texto a la iglesia. No se sienta mal. Nosotros no venimos aquí a darle contra a nadie. Nosotros lo que queremos en esta noche es que nosotros entendamos que
que Dios en su propósito eterno, así como levantó hombres, grandes evangelistas para traer ese mover, esas almas que corrieran a Cristo, como esos estadios se llenaban, también iba a traer en su momento balance a través de la enseñanza. Maestros de la palabra de Dios a los cuales yo honro. Uno de ellos, el maestro José Briceño, de quien por primera vez cuando escuché yo estos conceptos de Mateo 24 y Mateo 25, los escuché primeramente que nadie de la boca del maestro José Briceño. Obviamente en el llamamiento que el Señor le hace a uno, uno no se queda allí, uno sigue buscando, uno sigue escudriñando, pero no son cosas que aquí en esta noche nosotros vamos a traer, a inventar, como que esto me lo saqué yo, una revelación mía, no, no, no. Son balances que se trajeron por parte de hombres de Dios que en el mismo nivel de importancia de un gran evangelista, internacional o no, de la misma manera Dios levanta, ordena y trae hombres con un llamado a la enseñanza que vendrían a traer balances, que vendrían a traer ajustes. Entonces nosotros no podemos aferrarnos a algo que se estableció como doctrina, que se estableció como un fundamento hace 40 y 50 años, solamente porque el que lo dijo era uno de los más grandes evangelistas que Dios hizo grande. Él no se hizo grande. De hecho, yo admiro y honro mucho este poderoso ministerio del evangelista Gigi Ávila. Y una de las cosas que más admiro y respeto de Gigi es que ya entrando esta era neoapostólica del Kingdom Now y toda esta cosa, la ola de apostolitis que se desató en el mundo entero, muchos hombres que lo respetaban, lo admiraban, intentaron, escuche bien, intentaron, por ahí están los videos, yo no estoy diciendo nada que no esté por allí, intentaron que Gigi, siendo este evangelista llamado y con poder, trataron de que Gigi aceptara el título de apóstol. A esto Gigi Ávila se negó, por ahí están los videos, se negó, eso es admirable. Pero hermano, como manera de introducción, así como admiramos, respetamos y honramos en la medida de la fe que nos enseña la palabra a estos grandes evangelistas que trajeron este mover, que trajeron esta palabra y que las multitudes corrían a los estadios, yo hago un llamado y una exhortación al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor, que honremos, respetemos también, y no lo digo por mí, a estos hombres de Dios, maestros de la palabra de Dios, que han venido a traer balances. Mire, si hay algo de lo que están de acuerdo el 95% de los escatólogos de nuestros días, el 95% de los escatólogos de nuestros días están de acuerdo en algo, que vinieron indagando, estudiando, analizando. La mayoría de los que yo puedo decir, hombres que se ganaron el respeto y la consideración como maestros de la palabra en este tiempo. Todos hoy, escuchen bien, todos hoy están de acuerdo que Mateo 24 y Mateo 25 no aplica para la iglesia, que tomado y dejado no aplica para la iglesia. Y cuando entramos en el estudio de Mateo capítulo 24 y 25 nos damos cuenta que todo lo que la propia palabra registra, corrobora, confirma que es así. Cuando los primeros que estudiaban esto, como los adventistas, que son hombres que tenemos que admitir que muchos de los adventistas estudian más la Biblia que nosotros los evangélicos, vamos a hablar claro. Muchos de ellos se dedican más al estudio de la palabra, pero se desviaron en muchas cosas que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con el sábado, con guardar ciertas cosas que son judaizantes, que la propia palabra de Dios nos ordena y nos enseña que no son así. Cuando los adventistas, estudiando correctamente y haciendo los primeros pininos exegéticos de Mateo 24 y Mateo 25, podemos decir que lo ganaron y lo lograron los adventistas. Los adventistas, al darse cuenta exegéticamente que Mateo 24 y Mateo 25 no tenían relación directa con la iglesia,
comenzaron a decir que el arrebatamiento de la iglesia era una mala interpretación. Y cuando se dan cuenta y cuando nos damos cuenta que en realidad está siendo mal aplicada, mal interpretada, entonces en ese sentido los adventistas tenían razón, porque Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación directa con la iglesia, tiene relación con Israel, con el fin y con los tratos de Dios con esa nación, los tratos que tiene Dios pendiente todavía con la nación de Israel. Entonces, en ese sentido, ellos nos ganaron la carrera, pero la ganaron en el sentido equivocado porque comenzaron a decir que el arrebatamiento de la iglesia no era más que una mala interpretación y allí se equivocan entonces. Por eso honramos a los maestros que han traído balance, que han traído palabra, que han traído esta iluminación que nos permite hoy darnos cuenta que Mateo 24, Mateo 25 no tiene relación directa con la iglesia, sino que Jesús está hablando del fin y Jesús está hablando de los tratos de Dios con la nación de Israel. Y en Mateo 25 directamente lo que está haciendo Jesús allí es hablando en parábola de lo que será el juicio de la nación de Israel, en unos criterios parabólicos que no estaban siendo dichos por Jesús necesariamente para que la nación de Israel comprendiera lo que Jesús estaba diciendo. Amén. Algo que tenemos que tener claro desde un inicio es que las parábolas que Jesús estaba diciendo en todo su caminar, en todo su recorrido, no las decía necesariamente para que los judíos, para que el pueblo de Israel, para que sobre todo los escribas, fariseos, saduceos, no necesariamente para que ellos las comprendieran. Entonces, como aquí siempre hacemos mención de estudiar la palabra de Dios en contexto, antes de llegar a Mateo 24, Jesús viene teniendo, mire, los debates más tremendos. A Jesús le mandaron los principales sacerdotes. Si usted se va mucho más atrás de Mateo 24, usted puede empezar desde el 19, 20, 21, 22, y usted se va a dar cuenta por qué Jesús en Mateo 23 nos entrega uno de los mensajes más poderosos, más fuertes, mire, cuando yo leo esto en contexto, cada vez que yo leo esto en contexto, que yo vengo leyendo, amado hermano, desde el 19, 20, 21, 22, cuando yo llego al 23, yo estoy llorando. Cuando yo llego al 23, estoy llorando. Note que el 23 está con signos de admiración. Jesús está haciendo exclamaciones en voz alta en ese gran discurso de Mateo capítulo 23 que a mí en lo personal me quebranta. Como Jesús, después de que da ese tremendo discurso, de esa palabra poderosa como ninguna otra en términos de fuerza contra los fariseos y saduceos y los escribas, como Jesús casi en llanto está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntaros como a gallina a sus polluelos? Mire, cuando yo llego a ese punto, yo estoy casi con lágrimas en mis ojos, porque me identifico, porque mire, primero le mandaron a los escribas y los fariseos, a los doctores de la ley. Después, como no pudieron encontrar nada de Jesús, le respondía de manera tremenda y poderosa, le mandaron a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran gente que se apartaban en las montañas y en las colinas y eran muy puros, muy pulcros, se cuidaban mucho, no se querían contactar con nadie, no querían hablar con nadie, eran muy supuestamente religiosos, separados por allá por las montañas y las colinas. Mandaron a los herodianos y ni siquiera los herodianos con sus lisonjas, con sus halagos, pudieron agarrar a Jesús y tentarlo con palabras. Después de eso, después de los herodianos, vinieron entonces los fariseos y mandaron a los saduceos, a los que no creían en la resurrección, y le hacen una pregunta también para tentarlo, y Jesús les responde de manera poderosa. Jesús los deja completamente sin palabras, no les deja ninguna opción. Ellos no pudieron responderle absolutamente nada a Jesús. Allí, cuando él calla a todos, al final de Mateo capítulo 22, usted ve por qué Jesús dispara tremenda palabra en Mateo 23. Fácilmente es mi capítulo favorito del Evangelio según San Mateo. Así le digo, así de fuerte, y me identifico con esa fuerza. Pero tenga presente esto,
Porque Mateo capítulo 25, que lo vamos a ver rápido, pero si yo le doy una buena introducción, vamos a poder pasar rápido por el 24 y 25. Si yo me voy directo a los textos y no le doy esta introducción, es posible que me tarde mucho más en los textos, pero si hago esta introducción, usted me va a comprender. En Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Yo le pido a los hermanos que están viendo hoy que por favor su pluma y su papel va a ser su mejor arma. Pluma y papel van a ser su mejor arma porque van a haber textos que yo no voy a poder detenerme, no voy a poder hacer muchas pausas en esos textos. Pero usted lo va a poder hacer en su casa o lo va a poder cuando vea esto repetido y lo puede echar para atrás y para adelante. Mateo capítulo 13, por favor, versículos 34 y 35. Porque lo que nosotros vamos a ver en el 25 es una parábola, repito, una parábola. Mateo 13, 34 y 34, 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amado hermano, las parábolas no estaban supuestas para que se entendieran. Si las parábolas no estaban supuestas para que se entendieran por los judíos, por los fariseos, por los saduceos y por los incrédulos, ¿qué nos hace pensar que la parábola de las 10 vírgenes era algo que Jesús estaba queriendo que los fariseos entendieran? Los fariseos, los saduceos no debían en esa primera instancia entender la parábola de las 10 vírgenes, de la que vamos a ver ahora. Pero con un fundamento vamos a poder pasar más rápido por Mateo 24 y 25. No se suponía que los fariseos, saduceos, escribas, herodianos, doctores de la ley, escribas de la ley, no se supone que ellos deberían entender las parábolas. Había algo escondido, había algo oculto. Ahí mismo en el 13, por favor, ahí mismo en el 13, ¿dónde está? Fíjese 13:10, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los propios discípulos no entendían, no comprendían por qué Jesús le hablaba por parábolas. El 11 dice, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyan ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y cuando usted ve esto apunte rápido, no lo vamos a poder, usted no lo va a poder buscar todo. En Isaías 6, capítulo 6, versículos 9 y 10, ya el verbo había recibido la orden, porque esas eran las instrucciones. Hace poco hablamos de que ni Jesús hizo lo que quiso, ni el Espíritu Santo. Habían directrices, habían profecías que marcaban todo su ministerio, su andar, su hablar, su caminar, todo estaba escrito. En Isaías 6, 9 y 10, el verbo se le estaban dando directrices y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, aquí en Israel, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad, que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con revelación. Entendiendo esto, usted tiene que ya en su mente, tiene que tener muy claro, muy entendido que las parábolas, número uno, ¿usted sabe cuál es la regla número uno de las parábolas? La regla número uno de las parábolas es que las parábolas no establecen doctrina. Eso se lo dicen en un instituto bíblico, y un maestro serio de la palabra le va a decir, las parábolas no fueron dichas para establecer doctrina. Fueron palabras que eran necesarias decir por el Señor para que ellos no entendieran y que a la vez, cuando viniese el Espíritu Santo, entonces
apóstoles y nosotros los creyentes, por el Espíritu Santo, entendiéramos la profundidad. Amado hermano, si usted supiera o yo quiero motivarle a que usted entienda la profundidad que tienen las parábolas. Hay una profundidad increíble, hay una profundidad insondable, inescrutable por parte del Señor. Son tan inescrutables, tan insondables, que ni el más sabio las puede terminar de entender, pero fácilmente hasta un niño las puede entender. Allí los misterios de Dios, allí esas palabras profundas. Pero mire, regla número 1 de una parábola, si alguien la instruye bien, es que no fueron dichas para establecer doctrina para el pueblo de Dios, para la iglesia. Por tanto, lo que vamos a ver ahora en Mateo 25 es una parábola, y es una parábola escrita, dicha y profetizada, porque tiene que ver con el juicio de la nación de Israel. Es una parábola que en ese momento no fue dicha necesariamente para que se comprendiera, para que se entendiera por los apóstoles. ¿Ok? Algo en segundo lugar, tiene que entender algo, y lo vamos a ver ahora porque por su propio peso se va a poder ver, es que Mateo 24 y Mateo 25 es un solo hilo de pensamiento. Anótelo. Mateo 24, Mateo 25 es un solo hilo de pensamiento. Jesús está respondiendo a una pregunta que habían dado los apóstoles al Señor. Como comenzamos aquí compartiendo, como comenzamos aquí exhortando, enseñando, ¿desde dónde venía Jesús? Respondiéndole a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. A todos el Señor le estaba respondiendo. A todos el Señor les respondió de manera poderosa para después dar el mensaje, a mi muy humilde criterio, uno de los más enérgicos, más poderosos, lleno de signos de exclamación. Y en la gramática usted sabe qué significan los signos de exclamación. El Señor estaba hablando con voz alta, fuerte. Entonces usted tiene que entender ese contexto. Los contextos son importantes. Amado hermano, cuando usted ve cómo Jesús termina de callarle la boca a todos estos grupos que vinieron tratando de tentar al Señor, lea por favor muy rápidamente Mateo 22, 46 conmigo. Mateo 22, 46 conmigo. Por favor, anótelo. Dice así. Mire cómo termina Mateo capítulo 22, 46. Ese es el último versículo del capítulo 22. Dice así: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amado hermano, mire, yo le pido que en el amor del Señor guarde esto en su corazón y hágalo. Léase esto en contexto. Lea esto en contexto, cómo el Señor viene respondiendo las preguntas más increíbles que la gente más sabia, más letrada, mire, le mandaron a las mejores mentes, a los más bravos de Boston, a tratar de hacerle preguntas al Señor. Y hay momentos en el contexto de Mateo 23, antes de llegar al 24 y 25, donde Jesús es el que les pregunta a ellos y ellos quedan silenciados. No le podían responder al Señor. Por esta razón, amado hermano, después de que Jesús en Mateo 22, 46, nadie le podía responder palabra, ni osó, o sea, ni lo intentó, ni le pasó por la mente alguno desde aquel día preguntarle más. Por esa razón, después que Jesús calla sus bocas, de una manera increíble. Yo amo estos pasajes, yo los amo, yo lloro, me quebranto, yo no sé, yo no sé. Pero entonces yo entiendo por qué la fuerza de Mateo 23. Ahora entiendo por qué la fuerza de Mateo 23. Uno de los textos más poderosos, yo les voy a sacar un extracto que yo hice en este mismo programa hablando del tema del diezmo. Voy a sacar un extracto de lo que es
en contexto Mateo capítulo 23. Se los prometo, se los voy a colgar por ahí a los que me siguen en mis redes sociales. Pero entienda esto. Jesús no viene hablando de la iglesia. Jesús no está hablándole a la iglesia. No existía la iglesia. En ese momento todavía. Sepan que la iglesia era un misterio. El arrebatamiento de la iglesia era un misterio. Es posible que algunos hermanos sepan que yo tengo perros en mi casa, pero voy a utilizar la misma forma que utiliza el maestro José Briceño. Usted no puede preguntarme a mí del perro que yo tengo en mi casa si usted no sabe que yo tengo un perro en mi casa, ¿verdad que no? No me puede preguntar de lo que usted no sabe. Cuando Jesús termina ese impactante, poderoso, mi capítulo favorito de Mateo, así lo digo. Cuando él termina de esto, y yo creo que Jesús lloró en este momento. Cuando Jesús en Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Escuchen la condenación que viene aquí para este grupo de judíos y fariseos y saduceos. 38 y 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto lo dijo Jesús después de el discurso, la palabra más dura encontrada del Señor en todo Mateo. Y para mí en toda la palabra de Dios. Cuando Jesús se calma, cuando Jesús está haciendo como una descompresión, usted se fija, Mateo 24, ¿cómo comienza después de eso? Fíjese usted. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, justamente. En el templo y cerca del templo, Jesús estaba en este tremendo debate con todos estos hombres que trataban de tentarlo. Jesús salió prácticamente con dolor. Era hombre, era humano. Le dolió todo lo que dijo, le dolió todo lo que oyó, le dolió todo lo que les tuvo que decir a ellos, pero era necesario decírselo. Jesús estaba como en una descompresión después de ese discurso, después de ese poderoso mensaje, y los apóstoles saliendo con él, ya en otro lugar, en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, mire, ya pasó. Él les dijo eso y ellos quedaron con la curiosidad en su mente. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, posiblemente Jesús estaba todavía en esa descompresión después de aquel gran encuentro y ese gran debate. Los discípulos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La venida de lo que ellos están preguntando aquí es la venida de la que todos los judíos ya tenían conocimiento. Es de lo que decía ya el profeta Isaías. El profeta Isaías hablaba de todas estas cosas. Los profetas hablaban de todas estas cosas. Ellos estaban hablando de la perucía, de la aparición visible, de lo que se registra en Apocalipsis capítulo 19. Ese era el conocimiento que ellos tenían previo a la venida, a la encarnación del Verbo. Ese era el conocimiento que ellos tenían. No existía la iglesia, no había todavía la revelación de la iglesia que se le había entregado al apóstol Pablo. Eso tenía su tiempo y su momento. Por eso les dije, usted no puede preguntarme del perro que tengo en mi casa si usted no sabe que yo tengo un perro. Los apóstoles no pueden estar preguntándoles de la iglesia cuando usted se da cuenta que Jesús tuvo que explicarle las parábolas, como la parábola del sembrador, porque no la entendían.
Hubieron parábolas que él les tenía que explicar a los apóstoles. Ellos tenían conocimiento limitado en este momento. No existía la iglesia, y si ni siquiera existía la iglesia, y si ellos no tenían conocimiento, porque esto se le revela, el arrebatamiento se le revela al apóstol Pablo y los otros misterios como tribunal de Cristo y otros más. No pueden estar ellos haciendo una pregunta aquí en relación al arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, todo lo que Jesús responde en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 no tiene relación con la iglesia, sino tiene relación con la segunda venida, la perusía, lo que está registrado en Apocalipsis 19 y el establecimiento del reino, lo que nosotros conocemos como el reinado milenial, que es un reinado milenial que dará paso al reinado sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Que tiene un principio, pero que no tiene final. Porque el reinado del Señor, a él se le dio toda autoridad y toda potestad, pero su reinado eterno comienza en el milenial. Y después de los juicios, del juicio del tribunal blanco, se convierte entonces, después de ese juicio, en sempiterno, como lo dice Pablo en la carta de Tito. Esa venida es lo que está registrado en los profetas. Esa venida de la que está preguntando el apóstol o los apóstoles es lo que está registrado en los profetas. Anote, por favor, rapidito los textos. Isaías 63, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4 es lo que está registrado. Es lo que está registrado, amado hermano, en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19. Cuando se habla del que viene con un vestido rojo, todos los que han leído un poquito, Apocalipsis saben que Apocalipsis 19, después de que el que escucha la voz está escuchando y mira y ve que viene uno con los ojos como llama de fuego, que trae un cinto en su pecho, que el detalle más increíble que usted tiene que tomar en cuenta es que se está hablando del que tiene un vestido rojo, teñido de rojo. Le voy a leer, por favor, aquí el 13. Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, rojo, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, si usted se da una vuelta donde lo mandé, en Isaías 63, 1, dice Isaías, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Con vestidos qué? Con vestidos rojos. Este hermoso vestido que mancha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como la del que ha pisado el lagar. El 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías 63, 1, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 no está hablando de la iglesia, está hablando de la perusía, la aparición visible, lo que acabamos de ver en Apocalipsis 19. En Mateo 24, cuando los apóstoles preguntan calmadamente, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, la respuesta de Jesús tiene que ver con lo que acabamos de leer de Isaías y de Apocalipsis 19. Los apóstoles no sabían, no tenían todavía revelación ni conocimiento para recibir. Es más, Jesús les decía a ellos, hay cosas que no les puedo decir porque no las podéis tolerar. Y después de su resurrección, hubieron cosas que él mismo les dijo, estas eran las cosas que les tenía que decir y que no las podían entender. Amado hermano, escuche bien, por favor. Mateo 24 tiene una relación directa con Apocalipsis capítulo 6.
una relación directa con Apocalipsis capítulo 6. Cuando Apocalipsis, la revelación del Cristo glorificado, se le presenta a Juan en Apocalipsis capítulo 1. La revelación de las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cuando se termina la revelación de las 7 iglesias, Apocalipsis 4:1 dice, después de esto, ¿después de qué? Después de la revelación de todo lo que va a ocurrir con la iglesia hasta su periodo de tiempo, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que tiene que ser quitada de en medio. Anote porque hay cosas que no las voy a poder leer y es imposible hacerlo. Cuando usted ve Apocalipsis capítulo 4, lo que se conoce como la adoración celestial, es un panorama de lo que va a encontrar la iglesia después de ser arrebatada, y entre las cosas que el Señor permite que se vean o que se perciban en visión por parte del apóstol Juan, tanto Apocalipsis 4 como Apocalipsis 5 tiene que ver con todos los eventos que se van a estar dando en el reino de los cielos en ese lapso de tiempo. Eso es una enseñanza aparte, eso es un tema aparte, no podemos entrar allá. Pero cuando se termina la revelación del trono y del rollo y el cordero en Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, amado hermano, tiene una relación directa, escuche bien, directa con Mateo capítulo 24. Si usted es rápido para apuntar, usted va a salir bendecido en esta noche. Pluma y papel. Vamos a hacer las comparaciones más rápidas que se puedan de Mateo 24 y Mateo 24 con Apocalipsis 6. Escuche bien. Mateo 24 con Apocalipsis 6 para que veamos que no tiene nada que ver con el arrebatamiento, no tiene relación directa. A mí no me gusta decir que no tiene nada que ver con la iglesia, porque en sí tiene que ver con la iglesia porque a nosotros se nos es revelado. Todas esas cosas se nos son reveladas para edificar, para exhortar, para corregir, para evangelizar aún a los propios judíos. Usted puede ganarse un judío para Cristo. Hay un velo que está puesto en los ojos de ellos, pero la Biblia dice que algunos de ellos van a ser ganados. Con todo y que hay un velo espiritual en ellos por la condenación que el Señor les pone. Lápiz y papel y usted va a ser bendecido grandemente. Por favor, mire la relación directa que hay en el lenguaje de Mateo 24, amén, Mateo 24 y Apocalipsis 6, lápiz y papel. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Los que no lo tienen, los ministros, a veces los pastores y ministros que miran estas cosas no apuntan, ellos nada más están disque. Pero las ovejas están disque. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Así que a las ovejitas que apuntan con corazón enseñable, apunten por favor. Vamos a leer Apocalipsis primero y Mateo después. Amén. Apocalipsis capítulo 6 del 1 y el 2. Mire la relación que hay. Dice así la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Escatológicamente, bíblicamente, proféticamente, todo maestro y todo estudioso de las escrituras, claramente, hace mucho tiempo ya, esto no son cosas personales, todo el que estudia responsablemente las escrituras sabe que este jinete del caballo blanco no es el Señor. Este es uno que se va a levantar para engañar con lisonjas, con halagos. La Biblia y la profecía le puede colocar el nombre del anticristo. Yo considero que se trata de la bestia más que de un anticristo. Yo considero que se trata de la primera bestia. Esto lo tenemos que enseñar o explicar más adelante, porque Apocalipsis 13 me muestra 2 bestias. Una que está de Apocalipsis 13 del 1 al 11
y la otra que se levanta en presencia de la primera, del 12 en adelante, ambos en presencia del dragón. Pero ese es otro tema, por favor. Nada más para que tenga entendido de que este que se levanta aquí, el primer jinete, que montaba y tenía un arco, fíjese que no es por guerra, no va a conquistar, esta bestia no va a conquistar por medio de la fuerza, sino a través de otras estratagemas, halagos, lisonjas, engaños, mentiras, manifestaciones prodigiosas. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este no es Cristo. Es una figura del anticristo, pero además de que es la figura del anticristo, vestido blanco, caballo blanco, corona, puede engañar, porque el anticristo engañará a muchos. Engañará a muchos. Se supone que ya la iglesia del Señor no está presente en este momento, si se toma en cuenta lo dicho por Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, entendiendo el texto completamente, todo el capítulo 2. Vamos a ver la relación de Apocalipsis 6, 1, 2 con Mateo 24, 4, 5. Por favor, fíjese, tenga presente en su mente lo que acabamos de leer. Mateo 24, 4, 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En Apocalipsis habló de un engañador, de un anticristo, de uno que venía disfrazado con caballo blanco. Mirad que nadie os engañe. Y Apocalipsis 6, 1, 2 está hablando de uno que viene en caballo blanco y que el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Jesús en Mateo 24, 4 y 5 dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El de Apocalipsis 6, 1, 2 se levantará como el falso Cristo. Jesús dice diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Dónde está eso? Mateo 24, 4 y 5. Ahora, Apocalipsis 6, 3 y 4. Apocalipsis 6, 3 y 4. El caballo bermejo, que significa el caballo de guerra, el caballo que va a representar las guerras y los rumores de guerras. La iglesia no está presente ya, téngalo siempre en su mente. Siempre en su mente. Después de Apocalipsis 3, 22, ya la palabra iglesia no aparece más hasta Apocalipsis 21, 1, 2 en adelante. Después de Apocalipsis 4, el trono y el rollo del cordero, ya usted no ve más iglesia. Por eso que nosotros sabemos y podemos distinguir, diferenciar que Mateo 24 no tiene relación con el arrebatamiento, sino con el comienzo del fin. Apocalipsis 6, 3 y 4, el caballo bermejo, apunte los que apuntan, guerra y rumores de guerra. El caballo bermejo es guerra y rumores de guerra. Apunte, el caballo bermejo de Apocalipsis 3 y 4, 6, 3, 4 es guerra y rumores de guerra. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿De quitar qué? La paz. Téngalo en su mente, por favor. Esto es una enseñanza, esto no es una predicación. Esto no es una predicación, esto es una enseñanza. Amén. Tenga en su mente que este caballo se le dio poder, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora apunte, Mateo 24, 6. Vamos en el orden. ¿Qué dice Mateo 24, 6? Y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Claro, no es el fin porque está comenzando la tribulación. Faltan muchas cosas, juicios, la abominación desoladora, todo eso falta. Pero por favor, en su casa fríamente, quizás en este momento no va a tener tiempo, pero usted en su casa fríamente, usted va a ver la relación directa que tienen cada uno de estos pasajes.
Apocalipsis 6, 3 y 4 tiene relación directa con Mateo 24, 6. Siguen los que apuntan, ¿no? Los que tienen corazón así sencillito y apuntan. Apocalipsis 6, ahora vamos a ver, Apocalipsis 6, 5 y 6. ¿Qué caballo viene ahora? El caballo negro. ¿Qué representa este caballo? Hambre y muerte. Apunte, el caballo negro de Apocalipsis 6, 5, 6 representa hambre y muerte. Leamos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ojo con lo que dice la balanza, con lo que va a decir ahora. Versículo 5, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no dañéis el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 6. Mire la relación que tiene esto con el próximo versículo de Mateo 24, 7. Mateo 24, 7 es relación directa con este texto que acabamos de leer. Jesús dijo y confirma, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7. Para que sepan que escatológicamente, cuando en Apocalipsis 6, 5 dicen los ancianos, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Todos escatólogos y estudiosos coinciden y coincidimos, me quiero incluir en ellos, aunque sea el último, el más chiquito. Todos coinciden que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, todos estudiosos saben que se trata del costo de la vida, de lo difícil que va a ser conseguir alimento. El costo de la vida va a ser muy elevado, va a ser extremadamente difícil conseguir alimento, y esa explicación es mucho más amplia, pero para seguir avanzando, quiero decirle que Apocalipsis 6, 6 tiene que ver con esa hambre y muerte que representa el caballo negro. Por eso Mateo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y hambre. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Costo elevado de la vida y sobre todo de los alimentos. Mateo 24, 7. En Mateo 24:8 hay una pausa, hay una especie de pausa, una apertura donde el Señor está aquí hablando, y todo esto será, hablando de lo que acaba de decir, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, porque están en la tribulación. Ya eso es la tribulación, el caballo, desde el primer caballo, desde el primer jinete. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí hay como un lapsus donde el Señor da una exhortación acerca de todo lo que acaba de decir. Mucha atención, amado hermano, lo que viene. El quinto sello. El quinto sello que tiene que ver con Mateo capítulo 15. Escuche bien. Ese quinto sello. Vamos a leer Apocalipsis 6, 9. No creo que lo pueda leer todo, pero vamos a tratar. Escuche bien. Apocalipsis 6, 9, 11. Cuando abrió el quinto sello, escuche bien lo que dice allí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Cuando abrió el quinto sello, repito, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Mateo capítulo 24, versículo 5 explica quiénes son esos muertos. Daniel también lo explica. Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que la entienda, comienza una persecución. Todos sabemos, amado hermano, que la abominación desoladora de la que Jesús está hablando es el sacrificio que va a presentar la bestia, el anticristo, en el tercer templo, en el lugar santo. Y ese anticristo, cuando presente ese sacrificio, se va a desatar lo que sabemos que se trata de la persecución de la nación de Israel, especialmente de los 144,000. Pero los primeros ancianos que estén presentes, que le dieron la oportunidad a la bestia de presentar ese sacrificio, porque el anticristo engañará a la nación de Israel haciéndose pasar por el Cristo. Estos ancianos le van a dar oportunidad, le van a dar lugar para que él presente un sacrificio. Cuando él presente este sacrificio, se van a dar cuenta que fueron engañados, porque el sacrificio que va a presentar es un cerdo. Antes se podía especular de qué se trataba el sacrificio, pero hoy sabemos de qué se trata, de un cerdo. ¿Por qué? Por unos antetipos, por unos tipos que hay en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando se estudia el personaje de Antíoco Epífanes, lo que hizo en contra de los judíos, lo que hizo en contra de la nación de Israel, lo que hizo en contra de la ley, y lo que hizo en contra de todas las costumbres y tradiciones. E incluso Antíoco Epífanes presenta un sacrificio inmundo, y en los textos donde se encuentra esto, amado hermano, en libros que son deuterocanónicos, que no se incluyeron en el canon, se dice específicamente que Antíoco Epífanes, un tipo del anticristo de la antigüedad, hizo un sacrificio de una cerda hembra en el lugar santo, profanando el templo de Jerusalén. Y obligaba a los judíos a hacer esto en todos los lugares de consagración, incluso en las casas. Así que lo que antes se especulaba, porque ni Jesús lo dice en Mateo 24, 15, ni Daniel lo dice en Daniel capítulo 11, pero en algunos tipos del anticristo que se miran muy claramente, en algunos libros que la iglesia pues a veces prefiere no tocar, se ve claramente de qué sacrificio se está hablando aquí. Y estos ancianos que van a presenciar este evento de este sacrificio inmundo que le llama la Biblia la abominación desoladora, esos ancianos son los primeros en que van a morir. Estos ancianos judíos, sacerdotes, son los primeros que van a morir cuando se den cuenta del engaño y sobre todo de esta abominación en el templo que ellos construyeron. Por eso Apocalipsis dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Cuál altar? El altar donde el anticristo presentó dicho sacrificio. ¿Cuál altar? El altar donde el anticristo sacrificará y hará un holocausto de un cerdo. Por eso, aunque Apocalipsis no dice cuál altar, nosotros sabemos, gracias a lo que dice Jesús, Mateo 24, 15, y a lo que dice Daniel capítulo 11, versículos 30 al 34, que se trata de los ancianos que serán los primeros en morir después de que el anticristo coloque este sacrificio inmundo, esta abominación desoladora de la que Jesús dijo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús dijo, cuando vean en el lugar santo, la abominación desoladora, el sacrificio del cerdo, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí hay una orden de que nosotros tenemos el deber, el derecho, la obligación de escudriñar de qué se trata esto. Por eso la relación entre Apocalipsis 6 con Mateo 24 es directa. Amado hermano, el quinto sello, se descubre el anticristo en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Bajo el altar, las almas de los ancianos,
las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: estos son los ancianos que van a estar presentes en el día que el anticristo presente la abominación desoladora. Yo le hago la pregunta desde ya. ¿Jesús estará hablando aquí de la iglesia? Pablo dice: en ninguna manera. Pero tiene relación con nosotros para revelarnos todas las cosas. Sí tiene relación para revelación, pero no se trata de que Mateo 24 está hablando de la iglesia. Aquí hay una relación directa. Escuche bien. Los que apuntan, apunten esto. Mire la relación directa que hay. Mateo 24, 15 al 20 con Daniel 11:35. Eso es para que usted lo estudie en su casa. Y Apocalipsis 6, 9, 11. Repito, esto es bien coyuntural en esta enseñanza de Mateo 24. Porque cuando enseñamos Mateo 24 de esta forma, Mateo 25 se cae por su propio peso. La relación directa, repito, Mateo 24, 15 al 20, la abominación desoladora y la persecución. Lo que usted ve en Mateo 24, 16 es la persecución que se le va a dar a la nación de Israel, a los ancianos, a los 144,000. Esta relación directa, estos tres textos, téngalo presente. Mateo 24, 15 al 20, Apocalipsis 6, 9, 11 y Daniel 11, 32 y 35. Usted que es estudioso de la palabra, usted que es maduro en la fe, usted lo va a poder analizar en su casa. Usted que es una oveja que está comenzando, que ama la palabra, que ama el estudio, usted lo va a analizar y se va a dar cuenta que hay mucho en el Señor por aprender y que conocer. Yo quiero leer al menos un poquito de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire, las propias concordancias de Daniel te mandan a Mateo 24, a Marcos 3:14, versículo 32, Daniel 11:32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios, los ancianos, los sabios, los ancianos, los sabios del pueblo. ¿De cuál pueblo? La nación de Israel, no está hablando de la iglesia. Y los sabios del pueblo, o sea, de la nación de Israel, instruirán a muchos y por algunos días caerán. Y por algunos días, ¿qué? Caerán a espada y a ruego y en cautividad y despojo. Lo mismo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Vi bajo el altar las almas de los que clamaban a gran voz. ¿Quiénes son ellos? Los mismos que están registrados en Daniel 11:33. Y los sabios del pueblo los instruirán, pero también caerán, dice el texto. Algunos caerán, por muchos días van a caer. Amado hermano, con esto usted tiene que tener muy claro de lo que estamos hablando. Cuando usted avanza, y por eso en los días que a mí me toca aquí, a veces pues Hans me da un poquito de tiempo de gracia y avanzamos y me da un poquito más, porque esto es enseñanza y es muy costoso juntar todo y meter todo en una sola hora. Así que Hans a veces me da un poquito de tiempo en este tipo de temas, y los que disfrutan esta enseñanza dice: hermano, dele, porque ni nos hemos dado cuenta que el tiempo ha pasado, ¿verdad? ¿Se da cuenta que usted que ama la palabra dice: wow, no me había dado cuenta que ya pasó una hora? Porque eso se trata del Espíritu Santo, se trata de Dios, se trata de cuando el Señor quiere que nosotros entremos en todos estos conocimientos. ¿Sabe cuánta gente está pensando que ya estamos en la tribulación? ¿Sabe cuánta gente está pensando ya que nosotros estamos ya en tribulación y gran tribulación? Entonces, estas enseñanzas, estos temas son necesarios para que el pueblo descanse en la paz del Señor. Primeramente, que tribulación y gran tribulación no es para nosotros. Mire dónde comienza a registrarse la ira venidera en Apocalipsis 6, Apocalipsis 4 y 5, la adoración celestial y el rollo del Cordero. Es la manifestación de lo que verá la iglesia después que sea arrebatada y esté presente. Es una manifestación
simbólica de lo que veremos en el tribunal de Cristo, en ese gran evento. Y en la tierra, en los tiempos de Dios, van a empezar a desatarse en la tierra después que la iglesia sea arrebatada. Revise segunda de Tesalonicenses capítulo 2 completo de lo que le estoy diciendo. Entonces la iglesia tiene que recibir esto para que no confundamos, no malinterpretemos las Sagradas Escrituras. Fíjese por favor, Apocalipsis 6, versículo 17. ¿Cómo termina el capítulo 6? ¿Cómo termina el capítulo 6? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira ha llegado es porque en Apocalipsis capítulo 6 es donde proféticamente, escatológicamente, todo nos indica que es allí donde comienza la ira de Dios. Porque la iglesia ya fue arrebatada. Y usted ve la relación perfecta de Mateo 24 con Apocalipsis 6. Acabamos de hacer un estudio exegético, bíblico y escritural, donde la Biblia, no mi interpretación personal, ha explicado la relación. Esto va a quedar grabado, usted lo puede revisar. La relación directa que hay entre Mateo 24, Apocalipsis 6, Daniel capítulo 11 del 30 al 37. Esto es indiscutible, esto es innegable. Ahora, yo le digo esto a ustedes porque ya voy a usar solamente 10 minutos más, con el permiso de Han, 10 minutos más nada más. Si Jesús no está hablando aquí ni de arrebatamiento, ni de la iglesia, no puede Jesús estar hablando de la iglesia ni de arrebatamiento en Mateo 25. Porque después que Jesús hace esta gran profecía, porque, amado hermano, sin esta profecía, tanto Daniel como Apocalipsis hubiesen quedado quizás en el aire. ¿Por qué? Porque faltaba que el Rey de Reyes y Señor de Señores, la piedra que desecharon los edificadores, viene a ser ahora la piedra del ángulo. Tenía que venir la piedra, la roca que es Cristo, la roca inconmovible. Tenía que venir a darle fundamento, tenía que venir a darle validez, confirmación, enlace, concordancia a todo lo que habían dicho los profetas. Y en este caso Daniel, para lo que Jesús le iba después a revelar a Juan en la isla de Pasmos, hiciera la relación perfecta para que nosotros fuéramos verdaderamente instruidos en la palabra de Dios, que no nos dejáramos mover por cualquier viento de doctrina. Pero las primeras personas que estudiaron el texto no lo hicieron con las herramientas correctas o con la instrucción correcta, sacando de contexto. Y entonces las malas interpretaciones vinieron a desacreditar promesas tan grandes, tan contundentes como el arrebatamiento de la iglesia, de las cuales nosotros hicimos aquí un foro muy interesante, lo puede buscar. Una defensa del arrebatamiento de la iglesia contundente, y no nos alcanzó el tiempo, amado hermano. Ahora, todo lo que viene a continuación, amado hermano, no hay tiempo para explicar todo. Si usted supiera toda la batería de cosas que yo tengo aquí, pero no hay tiempo. Si usted supiera toda la batería de textos que están aquí, miren, le voy a mostrar mi Biblia en este momento, para la gloria de Dios. Mire esto, ¿se da cuenta? Nosotros amamos los oídos de los que nos prestan aquí. Nosotros tomamos muy en serio que usted se tome el tiempo para escuchar esto, y somos muy responsables con no venir a pararnos aquí a decir cualquier cosa o algo que después usted diga, este hombre está hablando fuera de contexto. Nosotros somos responsables con eso. Mire, amado hermano, porque lo demás lo podremos repetir en preguntas y respuestas. Me quedan 7 minutos nada más. Mateo capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Es un cuadro parabólico. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es un cuadro parabólico? Es un ejemplo a través de una parábola. Un cuadro parabólico es un ejemplo a través de una parábola, donde Jesús
después de hablar de todo lo que ocurriría en los tiempos del fin, que fue la pregunta de los apóstoles, fue la pregunta de los apóstoles. Después que el Señor explica y les dice todo lo que les acabamos de confirmar aquí con Daniel y Apocalipsis 6, se cae de su propio peso que Jesús sigue hablando del mismo tema. ¿Cómo comienza? Mateo capítulo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Toma en cuenta que habla de esposo, porque ya hubo una boda. ¿Dónde hubo esa boda, hermano? Las bodas del Cordero en el reino de los cielos. La nación de Israel va a ser invitada a la fiesta de bodas que tiene que ver con el milenial. Mateo capítulo 25 es un cuadro parabólico donde se muestra el juicio a la que será sometida la nación de Israel. Por espacio de que nos falta tiempo, no podemos entrar en detalle, pero las vírgenes prudentes que tenían aceites representan a los de la nación de Israel, que van a ser encontrados, que van a ser dignos, que entregaron sus vidas, que fueron los que declaraban la palabra del testimonio en medio de la tribulación y gran tribulación. Estas almas representan a las sensatas, las insensatas representan a los que aún en medio de toda la tribulación y gran tribulación no creerán, como lo dice Apocalipsis. Usted no se da cuenta que el esposo manda o el esposo pide. Aquí dice Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotros aceite, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Si el aceite de las 10 vírgenes fuera tipo del Espíritu Santo, quebrantarían principios bíblicos donde indica que el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero, como le ocurrió a Simón el mago cuando le dijo a Pedro que le diera del poder que él manifestaba. ¿Y qué le dijo Pedro? Que tu dinero perezca contigo porque has creído. El don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Recuerda ese pasaje? Allá hay un principio que nos indica que no podemos pagar ahora. Es como ahora cuando hablamos de los pactos y otras cosas que se están estableciendo. No se puede comprar con dinero ni el don de Dios, ni el favor de Dios, ni la bendición de Dios. Aplica para muchas cosas. Pero las 10 vírgenes, si en realidad el aceite fuese el tipo del Espíritu Santo, entonces estaría quebrantando Dios mismo su palabra y sus principios y sus preceptos y su carácter, diciendo en una parábola. Esta parábola la está diciendo Jesús. Es un cuadro parabólico. Jesús no puede quebrantar sus propios principios y sus propios preceptos. Jesús está diciéndole a las vírgenes: id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Si es el Espíritu Santo, quebrantaría sus propios principios, donde el Espíritu Santo ni el don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes representan quienes y no de la nación de Israel van a entrar al milenial. Y para entrar en preguntas y respuestas, porque me quedan 2 minutos, la parábola de los talentos, los que apuntan. La parábola de los talentos representa para la nación de Israel los criterios, consideraciones que se van a tomar en cuenta para el juicio de la nación de Israel, que, como enseñamos aquí, serán los 12 apóstoles del Señor, que después de ser arrebatados, transformados y reciban galardones, serán ellos los que se sienten en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Que sin esa transformación y galardones que se darán en el cielo, en el tribunal de Cristo, no se podrían ellos sentar en los 12 tronos para juzgar con la mente de Cristo a las 12 tribus de Israel.
En este momento usted tiene que estar sintiendo por el Espíritu y decir, es correcto. Es correcto lo que el hermano está diciendo. La parábola de los talentos no aplica para la iglesia. Por razones que no voy a poder explicar aquí. Pero fíjese al final, que después de la parábola de los talentos, amado hermano, hay una condenación para los que fueron encontrados indignos. En el versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en la gracia nosotros entendemos que Dios no quita lo que da, porque dice la Escritura, porque irrevocable es el don y el llamamiento de Dios, y eso aplica también para lo que Dios da, porque Dios es el Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Eso es lo que entendemos, porque en el juicio de la nación de Israel va a haber una determinación final para ellos. El versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si esta parábola fuera para la iglesia, significa que nosotros vamos a ser entonces arrebatados y a la mitad o estando en el cielo, el Señor va a hacer separación de un grupo y un grupo van a ser recibidos en el cielo y otro grupo los va a mandar para abajo. Si esto lo aplicamos a la iglesia, entonces será que todos seremos arrebatados y entonces en el tribunal de Cristo nos manda para abajo. No, no aplica, porque en la transformación, en el evento que ya hemos explicado de Primera de Corintios 15, 51, 54, en ese momento la transformación se da para todos los redimidos. Todos los redimidos reciben cuerpos transformados y van al tribunal de Cristo. Dios no da, no quita lo que da. Si nosotros somos arrebatados y transformados, sería incoherente pensar que entonces el Señor allá haría un juicio donde nos mandaría hacia abajo, porque entonces esta palabra no se podría aplicar para la iglesia. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 24 y Mateo 25, cuando se habla de tomado y dejado, está hablando de los que serán tomados para ser echados justamente en las tinieblas de afuera. Y los que serán dejados para que entren en el milenial. Todo lo contrario. Lo que nos enseñaron que eran tomados y dejados, que los que eran tomados eran arrebatados y los que eran dejados eran para quedarse en la gran tribulación. Resulta que como no aplica para la iglesia, sino para Israel, los que son dejados son para ver los que entrarán. Los que serán dejados son los que fueron encontrados dignos. Son las vírgenes prudentes, las que tenían aceite. Son los que serán dejados para entrar en el milenial, y los que serán tomados serán los que dice aquí Mateo 25:30, son los que serán echados en las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo contrario de lo que se nos enseñó. Porque la parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia. La parábola de los talentos no aplica para la iglesia. Amén. Y con esto termino y me voy. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Mateo 26:1. En Mateo 26:1 se rompe la hilación del pensamiento. Lo voy a leer y nos vamos con Hans. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado? ¿Se dan cuenta cómo la hilación del pensamiento se rompe por sí solo? Cuando nosotros hablamos de hilación del pensamiento y que se corta la hilación del pensamiento, aquí en el 26:1 se corta la hilación del pensamiento de lo que Jesús viene hablando. Quiere decir que todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 y Mateo 25, respondiendo a la pregunta de Pedro, era en una sola hilación de pensamiento, un solo tema, hablando del fin, hablando de la persecución,
hablando de la manifestación de la abominación desoladora, hablando del juicio de la nación de Israel y hablando de los criterios y el juicio de las naciones, porque Mateo 25 del 31 al 46 tiene que ver con el juicio de las naciones o el gran trono blanco. Adelante, Hans, que no hay tiempo para más. Bendición. Entramos a tu sector Preguntas y Respuestas. Contáctate. Amén. Palabra nutrida, contundente, Biblia por aquí, Biblia por allá. Una enseñanza tremenda, maestro. Muchísimas gracias por esta exposición. Sabemos que se mordió ahí la lengua para poder apresurar y terminar el tema. Pero sí, yo ya estaba con el reloj así, ¿no? Viendo a qué hora termina, porque amén. Hay muchas preguntas de por medio, hay muchas preguntas y no quisiéramos que la gente se vaya dejando la pregunta y bueno, irse sin su respuesta correspondiente. Hoy por hoy, y ha sido muy trillado este tema, Mateo 24 y 25, a partir de la pandemia que hemos sufrido, todo el mundo entero, y todo ya decía, ¿no? Con altavoces y todo eso, estamos en los últimos tiempos, estos son dolores de parto, Cristo está a la puerta y todo eso. Y la gente se alarmaba y como que se acercaban a Dios, pero ya no por amor, sino por temor y por miedo. Y decía, ¿no? Esto de la pandemia es símbolo de dolor de parto. Incluso hablamos usted y yo en una conversación por WhatsApp. Yo le mandé un video acerca de un pastor muy reconocido internacionalmente que decía que el espíritu del coronavirus era el príncipe de Tiro, y ahí como que sacaba alguna sonrisa de por medio, pero pena también a la vez, porque ese video fue difundido por muchos grupos en WhatsApp, fue difundido en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y todo eso. Y nos daba, bueno, hablo por mí, me daba muchísima pena que mucha gente esté creyendo en esas mentiras y siendo engañados por Satanás. No sé cuál es la intención de estos pastores en tratar de alegorizar tanto en la palabra del Señor. Cuando hacen una lectura bíblica, acomodan la palabra a su querer, acomodando los tiempos, y eso es lo que duele muchísimo. Algo que nos pide el maestro, así de sencillo, en 3 o 4 puntos, dice, ¿podría el maestro Juan Carlos definir los puntos pico en Mateo 24 para definir directamente que no es capítulo para la iglesia? Repíteme, Han, disculpa, no escuché. Que en 4 puntos principales, los más altos de Mateo 24, usted pueda explicar que este capítulo, Mateo 24, no es para la iglesia definitivamente. Solo en 4 puntos principales, por favor. Amén. Punto número 1. Jesús está respondiendo a una pregunta de los apóstoles. Punto número 1. Punto número 2. No existía todavía ni se había revelado la iglesia. La iglesia era un misterio porque ni aún Satanás sabía que en la cruz el Señor nos iba a dar redención. Lo dice Primera de Corintios. Tengo capítulo y verso para demostrar que la Biblia dice que si ellos hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Cristo de la gloria. Primera de Corintios capítulo 1 y 2, léalo entero. Satanás no sabía.
la iglesia se reveló. Así que el punto número 2, la iglesia no se había revelado, por tanto, el punto primero no tiene relación con la iglesia. Era una pregunta en relación al fin y a la restauración del reino. Esta pregunta no era una pregunta que ellos la dejaron de lado, sino que, fíjese, en Hechos capítulo 1, ellos vuelven a hacer la misma pregunta al Señor de cuándo restauraría el reino. Y el Señor le dice que no les corresponde a vosotros los tiempos y las sazones de Dios. O sea, era una pregunta recurrente por parte de los apóstoles. Punto número 3, porque me estás pidiendo 4. Mateo 24 y Mateo 25 tienen una relación directa con Israel, el fin y Apocalipsis capítulo 6. Y el punto número 4, y posiblemente no menos importante, es la importancia que tiene Mateo 24 con Daniel y con la revelación de Apocalipsis. Y cuando se está tratando de Apocalipsis, obviamente, y lo repito, después de Apocalipsis 3:22 no aparece más la palabra iglesia hasta Apocalipsis 21:1. Así que el mismo versículo que leímos, el último versículo de Apocalipsis 6, te registra escrituralmente que allí comienza la ira de Dios. Amén. Algo que he estado viendo en todo este tiempo por el Facebook, enseñanzas de Mateo 24, daban alusión a que, no recuerdo el versículo, pero dice, esta generación no pasará, ¿verdad? Y ellos tomaban desde la construcción del segundo templo, si no me equivoco, desde la reconstrucción del segundo templo en Israel, y desde ese tiempo contaban 80 años, y luego de los 80 años ya era una generación, y como dice Mateo 24, esta generación no pasará. Entonces ellos aludían y daban fecha y hora, y algunos solamente el año donde Jesucristo iba a venir por su iglesia, agarrándose de ese dato, de esta generación no pasará, y decían, ¿no? Una generación máximo es 80 años, y será que Jesucristo va a venir el año 2025, así lo afirmaban, ¿no? Entonces, bárbaro. Yo me asombraba porque hacían su propia exégesis, hacían su propia interpretación, alegorizando muchísimas cosas, trayendo los eventos del mundo, aplicándolos a la Biblia, y decía, ¿no? Jesucristo viene el año 2025. Mira, yo le voy a pedir un favor a Hans. Hans, mira, hermanito, de Mateo 24, uno de los textos que yo no pude ir detalle a detalle porque te los puedo relacionar todos, pero yo quiero que Hans se lea Mateo 24:8, Mateo 24:8 y Apocalipsis 19, 17 y 18. Mateo 24:8 y después se lee después se lee Apocalipsis 17 y 18, por favor. Y Mateo 24, 28. ¿Qué dice Hans? Mateo 24:8. Dice 24:28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mucha gente ha dicho que ahí se está hablando de que el cuerpo muerto se trata del cuerpo del Señor. Yo quiero que tú leas ahora Apocalipsis 19, 17 y 18 para que vean la relación directa que tiene Mateo 24:28 con Apocalipsis 19, 17 y 18. Por favor, hermano. Amén. Y dice así: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
A eso se refiere Jesús cuando dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cuántas personas no han sacado de contexto este versículo? Atribuyéndoselo a muchas cosas. Y lo que está describiendo Jesús allí es el final de la batalla de Armagedón. El final de la batalla de Armagedón. ¿Qué tiene que ver la batalla de Armagedón con la iglesia? Nada, porque Jesús en Mateo 24, en todo el contexto escritural, no está hablando de la iglesia. Pero como no hay tiempo, no pudimos ir versículo por versículo mostrando la relación que hay con Mateo 24, con todo lo relacionado al fin, la restauración de Israel y la consolación de Israel. Gracias, Sí, Han. amén, amén. Es por eso que decidimos hacer el tema de tribulación y gran tribulación en 3 días, la próxima semana, lunes, martes y miércoles. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Para que esté todo compacto, todo el estudio compacto ahí. Y acá el maestro va a usar un único libro, que es la Biblia. Ninguna otra más. Amén. Acerca del anticristo, nos preguntan, hablando de Mateo 24, de los jinetes y todo eso. El anticristo será parte de la, o bueno, ¿saldrá de la iglesia? ¿Cómo? Disculpa. El anticristo saldrá de la iglesia, o sea, es parte del anticristo de la iglesia, saldrá. No, toda la profecía bíblica apunta de que el anticristo va a surgir de una manera más que nada política, más que nada como un gran líder mundial que propone paz, y los criterios proféticos apuntan que tiene que ver con países árabes de Europa. No tiene ningún vínculo con lo que los judíos llamarían los gentiles o los no judíos. Recuerde que la misión inicial del anticristo es engañar a la nación de Israel. La nación de Israel será engañada. Así que no puede salir de la iglesia evangélica, para que nos entendamos. No puede salir de la iglesia evangélica porque entonces de una vez, inmediatamente, la comunidad judía hebrea en Israel no le verían gran validez si sale de nuestras filas, de nuestra iglesia. Porque para ellos todavía nosotros no representamos nada. Algunos judíos sí entienden, algunos judíos han creído. Yo sigo maestros en Estados Unidos como Jonathan Cahn, que tiene un gran maestro rabino, era rabino, se llama Jonathan Cahn. El que pueda entender inglés puede seguir sus enseñanzas. Jonathan Cahn, un antiguo rabino judío que enseña ahora, vino al Señor, pero para ellos nosotros no sería, no sé, no tendría el peso que ellos necesitan para ser engañados si sale de las filas de los que ellos consideran pues una secta todavía. Amén. Enmarcarnos y forzar Mateo 24 y 25 y decir estos 2 capítulos es para la iglesia, es como que si los judíos, como que si fuéramos judíos esperando al Salvador. Ustedes saben que hay judíos que se paran en el muro de los lamentos y hacen sus plegarias y esperando la venida del Señor, del Salvador, mejor dicho, y no entienden en su, no sé qué pasó con ese sentimiento de ellos, de no captar que ya vino el Mesías y que está él esperando a que su pueblo se vuelva a él. Me duele muchísimo porque mucha gente, maestro, cree que Mateo 24 y 25 lo estamos viviendo ahora y me hago recuerdo hace 15 años atrás, cuando el presidente de Bolivia fue levantado, Evo Morales Ayma, habían ciertos pastores apostólicos, ¿no?, que acomodaban la palabra del Señor y decía en la Biblia que un hombre se levantará en las naciones, entendiendo en enigmas y todo eso, y hacían alusión a una acción profética de que Evo Morales Ayma era levantado bíblicamente y proféticamente. Y ya entendiendo el contexto del texto de la Biblia, estaba hablando de otra cosa y no estaba hablando de una acción política presidencial en mi país.
¿no? Pero es increíble que la gente se deje llevar por estos engaños y diga, ah, sí, está escrito y todo eso, y es increíble que cuando ellos suben sus videos, tienen 20,000, 30,000 reproducciones y miles de amenes y todo eso, y me duele bastante porque duele. tanta gente está siendo engañada por Satanás, tanta gente que va tras sus propias concupiscencias, más que todo, porque estos personajes, profetas, apóstoles, te dicen, dame el dinero, te doy palabra, te doy bendición, y oro por ti, recibes tu sanidad, recibes tu carro, recibes tu casa, y uno ya, su corazón está yendo tras esas propias concupiscencias, tras sus propios deseos, ¿verdad? La pregunta dice, algunos pastores chilenos indican que todas estas cosas de los 4 jinetes, de los 4 caballos, ¿no? Las Sí. pestes que cada uno viene según su color, ya pasaron, porque se vio algo similar hace años atrás, dice la pregunta. ¿Cierto o falso, maestro? Completamente falso, completamente falso. Miren, yo le hago la invitación. Si todavía no ha guardado su pluma, por favor, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Los lenguajes, similitudes que existen entre Apocalipsis, apunte por favor, Apocalipsis 4, 1 y 2. Mire los lenguajes de Apocalipsis 4, 1 y 2 con Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, con Juan 11, 23, 27 y también con Primera de Corintios 15, 51, 52. Aquí hay una batería. Usted va a ver los lenguajes, porque Apocalipsis 4, 1 y 2, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá y te mostraré. Mire, ahí hay una gran similitud. Es una especie de tipo cuando en Apocalipsis Juan es llevado. Es casi la misma experiencia que dice el apóstol Pablo cuando Pablo dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pablo no entiende si fue en el espíritu o en su carne. Y lo que uno ve en Apocalipsis 4, donde dice, después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Lo que Pablo no dijo, porque era muy humilde, muy reservado, Pablo no dijo si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Qué decía Pablo? No sabía si en el cuerpo o en el espíritu. Lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12, 1, 4, que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es lo mismo que está diciendo Juan. Lo que pasa es que Juan sí dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Y al instante yo estaba en el espíritu. Juan representaba a la iglesia. Juan era el último apóstol vivo. Estaba en la isla de Patmos y tuvo una experiencia similar o igual al apóstol Pablo, porque él representaba a la iglesia. Después de esa experiencia que Juan registra allí, nunca más vas a ver nada que tenga relación con la iglesia hasta Apocalipsis capítulo 21. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que Apocalipsis 6, los jinetes ya están dándose o ya se dieron? Entonces ya pasó el arrebatamiento, nos quedamos. Ay, pues nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos, ya pasó el arrebatamiento. Dale a freír pescado porque ya nos quedamos. Entonces, es incoherente hacer esto porque obviamente hay gente que se adelanta, quieren las primicias. Hay gente que, mire, por ejemplo, ahora mismo hay un pocotón de gente que porque Estados Unidos hizo un acuerdo de paz ahí que no tienen mucha relevancia, ya están diciendo que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, ya es el anticristo. Hay gente que tienen una cacería por encontrar quién es el anticristo. A mí no me interesa quién es el anticristo, a mí me interesa quién es mi Señor Jesucristo, que sea el que tenga que ser. Pero hay gente, escatólogos y ministros de Dios, que tienen una obsesión por la primicia. Quieren ser los primeros en decirlo.
quieren ser los primeros en decodificar las profecías que se están dando. Y haciendo eso, quedan mal, quedan desacreditados, porque después no saben cómo recoger lo que dijeron. Es una vergüenza, es una vergüenza. Sí, pasa en Bolivia que hay un ministerio muy grande que anunció ya, creo que 4 o 5 veces la venida del Señor Jesucristo, dio hora, día, año, mes, día, hora, minuto, segundo, y lo dio así. Este siervo es un gran estudioso de la palabra, ¿verdad? Pero, y bueno, el ministerio es tremendo, el ministerio que él lleva es tremendo. Tiene mucha gente, esa gente tiene muchos seguidores, Hans, tiene muchos seguidores. Sí, nosotros ahí nomás con unos 1500 o 1200 ahí en la página. Pero bueno, los de nosotros son buenos, los de nosotros son gente que analiza, que estudia el texto, que apunta, que corrobora, que indaga. Esos son los de nosotros. Son los de Berea, son los de Berea. Son los de Berea, sí. Por eso, amados hermanos, les pedimos que cada cosa que se saque al aire en este programa, usted lo tome con pinzas, le lleve la escritura, sírvase un buen café, un buen mate por ahí y estudie la palabra, estudie. Nosotros no somos de aquellos siervos que dicen esto es así y así debe ser, nos tienen que creer, cueste lo que cueste. No, nosotros ponemos en tela de juicio todo lo que se dice aquí y a la luz de la palabra del Señor, pues se van a dar cuenta de todo lo que hemos ido hablando. Es correcto y con muchísimo temor delante de Dios, porque de cada palabra que decimos en este programa vamos a dar cuenta y con qué corazón también lo hemos hecho delante del Señor. Y el Señor sabe que es el único fin, que usted conozca la verdad, la verdad de Dios, y la verdad os hará libre y les aún así, mira, Hans, inclusive yo te digo algo a nivel acá personal y como testimonio. Yo cuestiono aún lo que yo mismo enseño. Yo no me quedo en una iluminación, porque estamos hablando de iluminación. Toda la palabra fue revelada, ya no hay nada revelado. Ahora se nos ilumina por el Espíritu Santo. Eso está de acuerdo a Efesios capítulo 1, 16 al 18. Ahora todo se nos ilumina. Y aún lo que nosotros mismos vamos estudiando, nosotros lo comparamos, nosotros estudiamos, nosotros no nos quedamos allí. Y si en algún momento nosotros tenemos que hacer un ajuste y corregir y ajustar, lo hacemos. Porque la verdad es de Dios. Nosotros queremos solamente edificar, avanzar en la iluminación. Y hasta lo que yo mismo estudio y comparto, yo mismo lo pongo en el filtro a ver y a darle bien. Son cosas que venimos estudiando por muchos años y dirigidos también por hombres de Dios, maestros de verdad, hombres de palabra como el maestro José Briceño. O sea, por favor, aquí nosotros no estamos inventando nada, cumpliendo principios bíblicos, haciendo la exégesis, nosotros cumpliendo con las reglas de interpretación, que aquí, obviamente, uno no puede ir al detalle. Hans sabe que me mordí la lengua, de verdad, porque son muchas cosas más. Pero bueno, en el nombre de Jesús, la próxima semana vamos a tener 3 días seguidos, como ya se planificó, para que compartamos mucho más de esto. Amén. Vamos a ir en los últimos 3 minutos que tenemos, cerrando el programa, dando lectura a los mensajes que tenemos ahí en la página. Agradecidos, como siempre, a todas las personas que nos han seguido en la transmisión. Ahí está Laura Miguela. Un abrazo, mi amada Laura Miguel. Sí, no se escuchaba al principio el audio, pero ya estamos dándole los toquecitos ahí para que se pueda entender. Jessica Silva dice de Biogrúa, buenas noches, querido maestro Juan Carlos, querido pastor Carlos, Dios bendiga sus vidas en gran manera. Dios bendiga Chile. Y ahí está Rosy García Escobedo desde el centro de México, desde un rancho precioso ahí. Rosy García Escobedo, la administradora de Evangelio con Poder de la página, ¿no? Gracias. Ahí en el grupo Ali Francis Díaz, Sonia, llamada Sonia, y ya no logro ver quiénes más están por ahí. Un saludo. Luis Calcina, está Luis Calcina viendo el programa.
que nos acompañaba ¿no? Luisito, el que hacía las... Saludos, hermanos, saludos, un abrazo. Un abrazo a cada una de las personas que están viendo el en vivo, los que han compartido en sus redes sociales. Gracias, Dios los bendiga grandemente. Maestro, vamos con su despedida, por favor, y les reiteramos una vez más la invitación. Lunes, martes, miércoles de la siguiente semana estamos con el tema tribulación y gran tribulación. 3 días para que quede todo el compacto ahí lleno de poder, de palabra, para nutrirnos más y más de la Señora. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que hayan podido agarrar lápiz y papel, verificar todo, repasar todo. Nos vemos pronto la próxima semana. 3 días de enseñanza poderosa. Esta semana todavía van a desfilar aquí hombres de Dios que van a traer tremenda palabra. Estén pendientes. Cada día hay palabra de Dios, hay edificación, hay exhortación para la gloria de Dios. Amén. Buenas noches, maestro. Que Dios los bendiga. Amados hermanos, hemos llegado a la parte final del programa Consejería Juvenil y la página de Evangelio con Poder. Ha sido un gusto enorme estar con cada uno de ustedes. Gracias por aguantar estas 2 horas de programación del día de mañana. Estamos con Camilo López con el tema procesos. 9 en punto hora boliviana. Estamos transmitiendo nuevamente con el programa. Que Dios nos bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia. Dios nos bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Venga, es todo lo que quiero, tratar de mi sueño. Y iré a todo el mundo, solo a tu pertenezco. No dudaré, te seguiré. Bueno, que quiero siempre darte mi ser. Eres mi fuerza, que aliento mi vida. Cielo, eres todo para mí.